J'ai mangé. Así es que todos los verbos que terminan en ER, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle la R y le pongo un acento y pronuncio E. Por ejemplo, yo canto. Je presente, je chante, tu chantes, il chante, elle chante. Acuérdense que en el presente con los verbos en ER solo se pronuncia nous et vous. Observen. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante. Nous chantons, vous chantez, il chante. Passé composé, que lleva, por eso se llama passé composé, porque lleva auxiliar y el participio. ¿Cómo se forma el participio con los verbos que terminan en er? Le pongo una E y una Y. Estudié, trabajé. ¿Hasta acá vamos bien todo? ¿Le van entendiendo? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Bueno, por favor, ¿me quieres, a Shelly, ¿cómo dirías el verbo, por ejemplo, estudiar en presente? A Shelly, ¿cómo dirías el verbo estudiar en presente? J'étudie. ¿Cómo? J'étudie. Tu. ¿Cómo dirías tú estudias? J'étudie. Tu étudies, il étudie, elle étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. ¿Se oyó alguna E? Solamente en vous. Cuando es presente no oyes nada. Ahora vamos a ver passé composé. ¿De acuerdo? Observen el passé composé. Ajá. Por eso se los puse los verbos, ajá, que terminan en er. Y vamos a ver ahora el passé composé. Ajá. Aquí. Bien. Lo importante es esto, ¿verdad? Verbo. Vamos a ver aquí primero. Ajá. Entonces quedamos que sí quedamos que entonces el passé composé lleva el auxiliar, no sé qué pasó aquí, no va. ¿Sí? Explicación. Entonces, le passé composé toujours, c'est el equivalente a en presente en pasado, a estudié, trabajé, fui, comí, lo que sería el pretérito simple. ¿De acuerdo? Igual en italiano, el pretérito simple se utiliza solamente para el periodismo, para la literatura. Pero para el lenguaje corriente o hablado, en lugar de decir fui, dices je suis allé. ¿De acuerdo? Yo he ido, haz de cuenta. Entonces, por eso el passé composé lleva el auxiliar avoir. Por eso sus compañeros dijeron j'ai étudié, j'ai lu, etc. A ver, todos pronúncienme el auxiliar avoir. J'ai. Pero se tiene que oír esta E, si no, no dicen el passé composé. A ver, díganme, j'ai. ¿Cómo? Repitan. Ye. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ahora sí, Carla, ¿me puede decir estudié? ¿Cómo dirías, Carla? J'étudie. No, j'ai. Ahora, acuérdense que los verbos que terminan en er, a estudiar, quítale la R y le pones una E y pronuncias j'ai étudié. ¿Cómo dirías, Carla? J'ai étudié. Trabajé. Je travaille. Trabajé. ¿De Je acuerdo? travaille. Cintia. Trabajé. Cintia, ¿cómo dirías? Yo comí, mangé. J'ai mangé. Yo viajé, voyagé. J'ai voyagé. Oui. Christopher, ¿cómo dirías? Tú has, ¿qué será? Tú has
Estudiado. Christopher. Tu as étudié? Oui, tu as étudié. Yo, j'ai étudié. Repite, por favor, Christopher. ¿Me lo podría repetir otra vez? Se me cortó el audio. Estudié. Yo estudié. J'ai étudié? J'ai étudié. Tu as, ¿cómo dirías? ¿Tú trabajaste? Tu as étudié? Oui, tu as travaillé. Diego, ¿estás? Diego Fernando. Flores, ¿estás? Fernando Lanzagorta. Gabriela Fernanda. Sí, profesora. ¿No? Sí, ¿Sí estás? sí. Ahora, ¿cómo dirías yo comí? Mangé. Je mangé. Ajá, yo comí. Yo desayuné, déjeuné, ¿cómo dirías? Je déjeuné. Je déjeuné. Yo viví en Francia, ¿cómo dirías? Habité. J'ai habité en France. Je habité. Entonces, si te fijas cómo el verbo, el auxiliar avoir y el participio en los verbos que terminan en er. ¿De acuerdo? Melanie, ¿estás? Rocío Montserrat. Rocío. Rocío, ¿puedes hablar? No, no oigo a Rocío. Jamie. ¿Me escuchan? ¿Rocío? Sí. A ver, ahora dime 3 enunciados con er. Tenemos muchísimos verbos con er. Je parlé, j'ai travaillé, oui. Je mangé Oui, j'ai mangé. y je aprendí. J'ai appris. Eso vamos a ver a ratito. J'ai appris. ¿De acuerdo? Muy bien. Jamie, ¿cómo dirías el verbo que será dibujé, estudié, trabajé, comencé, diné, ajá, lavé, repasé, lavar, planchar, fe, Jamie. Je lavé. Oui, j'ai lavé, oui. Y ¿Qué más? je parlé. Oui, et j'ai parlé. Très bien. Yareli, Sí. qu'est-ce que tu as fait? Yareli, Sí, profesora. ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué es que tu as fait? Je regardé la televisión. J'ai regardé la televisión. Ajá. Y je mangé du pain. J'ai mangé du pain, oui. Y j'ai écouté de la musique. Et j'ai, 3 es tienes que escuchar. J'ai écouté de la musique. Oui. Oui. Sí. Muy bien. J'ai écouté, j'ai étudié. Los verbos que empiezan con como el auxiliar tiene tienen que oír j'ai écouté, j'ai étudié, j'ai habité, ¿de acuerdo? Cuando el verbo empieza con H o vocal. Muy bien, eres Yareli. ¿Alitzel? Sí, profesora. A ver, ¿qué es que tu as fait? Sigue José Alfredo. ¿Oui? ¿Qué es que tu as fait? ¿Otra vez? ¿Ya hablaste? Perdón, José Alfredo. Yo también había dicho los míos. ¿Sí? ¿Ahorita con él?
Bien. Ahora, los verbos con ir, ¿sí? Se los puse también en presente, ¿sí? Acá, acá. Le puse en su aula virtual los verbos del segundo grupo que terminan en ir, ¿sí? Vean, aquí les puse los verbos que, en presente, que estos son regulares también. ¿Qué pasa con estos? Aquí el verbo finir, lo único que le tienen que quitar es la R, ¿de acuerdo? Y ya a partir de los verbos que no son con ER, yo con S, tú con S y lo él con T. Casi siempre en todos los verbos que no terminan en R, casi todos es esto. ONS, EZ, ENT. Lo único que va a cambiar en estos verbos es que le ponen doble S y S. Ajá. ¿Por qué? Porque para que no choque finión, que es muy difícil de pronunciar, le ponen finisson, finissé, finis. Entonces, singular, finisson, finissé, finis. Observen la diferencia entre singulier y pluriel. ¿Quieres leer, Eric? ¿Estás? ¿Eric? Sí, profesora. A ver, ¿quieres leer en presente? ¿Desde dónde? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Desde dónde? Del verbo finir. Ah, ok. Fini. Je fini, Sí. tu fini, il fini, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissaient, elles finissaient. Ahora, Eric, nada más hasta la doble S. Finis. Finisson, finissé, finis. Repite. Ah, sí. Ils Finisson, finissent, finissé, elles finis. finissent. Finis. Acuérdense que la ENT no sé, Eric, ¿oui? Oui. Ahora el verbo choisir. Vean, quítenle la R y queda igual. Je choisis, tu choisis, il choisit, je choisis. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. ¿De acuerdo? Entonces, los verbos que terminan en ir, ¿qué va a pasar aquí? Vamos nada más a quitarle la R al participio y vamos a poner j'ai fini. Ajá, j'ai fini. Entonces, ¿cómo dirían? Yo termino. J'ai fini, tu. ¿Quieren leer? Entonces, passé composé con el verbo avoir. Todos estos verbos llevan el auxiliar avoir. J'ai fini, tu as fini. Oui. Ellos logran. Bien. ¿Quién quiere leer en passé composé? Vean aquí, pura doble S en perdón, je réussi. Ajá, bien. Vean la diferencia entre, bueno, aquí les estoy poniendo con amarillo los verbos que son en nu y en passé composé todos llevan el auxiliar avoir. ¿Quieres leerme, por favor, Yareli, passé composé? ¿Cómo dirías passé composé del verbo finir? ¿Cómo dirías passé composé del verbo finir? J'ai fini. J'ai choisi. Oui, tu as. ¿Cuál? ¿El fini o ¿Cómo el dirías choisi? tú has? El que quieras tú. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, Oui, nous avons fini, oui, vous avez fini, oui. ils sont finis, elles sont finis. Muy bien. Ils sont finis, elles sont finis. ¿Cuál sería el passé composé? Eric, passé composé. Ah, perdón, tú ya acabas de... Christopher, ¿cuál sería el passé composé? Aquí está los verbos que terminan en ir. Como dices, yo termino. Yo sé, perdón, Christopher. ¿Cómo dirías? Yo terminé. J'ai fini. J'ai fini. Tu as fini. Il a fini. Il a fini. Oui.
Nous avons fini. Vous avez fini. Nous avons fini, oui. Ils sont finis. Elles sont finis. Vous avez fini, ils sont finis. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo estos verbos, más que ahorita, no sé qué se hizo, el que ya tenía. Bien, ¿quedó claro? Ahorita la plupart de verbos terminan en ER o en IR. Casi la mayoría de verbos son con IR o con ER. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Le van entendiendo el pasado compuesto y al presente? ¿Sí? Sí. Yareli, Sí, profesora. Jamie, ¿le van Sí, entendiendo? profesora. Bien. Ahora, hay otra familia de verbos. Hoy tengo que poner que me faltaron aquí los verbos que yo ya tenía. Por ejemplo, los verbos, tercera familia de verbos, que son los verbos que terminan en ER, en DRE. Por ejemplo, aquí, que vamos a poner aquí, répondre. Estos verbos que son como répondre, ¿sí? Son muy fáciles. Todos nada más quítenle la RE y en su lugar ponemos SS y es lo mismo, ¿sí? Aquí. Vean, hasta se los puse como tercer grupo de verbos. Ajá. Estos verbos son muy fáciles. Vean, escuchar, répondre, quítenle la RE, je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, il répondent. Y todos en el participio, quítenle la RE y ponen una U. J'ai répondu au téléphone, j'ai vendu ma voiture, j'ai perdu mes clés, ¿de acuerdo? Entonces, vean, igual que casi es regular, quítenle la RE y ahí queda SSD, ONS, ENT, ¿de acuerdo? Pase con voce, j'ai perdu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo dirías, Carla? Yo escuché música italiana, entendre. J'ai Entendu. Aquí entendu. está, te lo puse aquí abajo. Sí. J'ai entendu. ¿Cómo dirías? J'ai entendu. J'ai attendu, oui. J'ai attendu, escuché. J'ai attendu, oui. Muy bien. ¿Cómo dirías? ¿Y Fernanda Preciado estás, Fer? Cintia. Cintia Nayeli. Sí, profesora. Ahora sí, ¿cómo dirías? Yo perdí mis llaves. Aquí está. Aquí ya te lo puse para que te quede bien claro. ¿Cómo dirías? Yo perdí. Aquí está hasta abajo. ¿Cómo dirías? Yo perdí. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu mes clés. J'ai perdu. J'ai perdu. Oui, Ajá, Christopher, ¿cómo dirías? Respondí al profesor. ¿Cómo dirías? Respondí al profesor. J'ai répondu au professeur. J'ai répondu au profesor. Très bien. Diego, ¿no estás? Elizabeth Flores. Gabriela Fernanda. Gaby, ¿estás? Sí, profesora. Ahora sí. ¿Cómo dirías? Yo perdí mi libro. Fíjate. Nada más acuérdate que son los que terminan en DRE, solamente en DRE. Van a terminar en U en el passé composé. J'ai perdu, ¿cómo dirías? J'ai perdu mon livre. J'ai perdu mon livre, ¿d'accord? ¿Cómo dirías tú, Shelly? Yo respondí el examen. J'ai répondu l'examen, ¿d'accord? Rocío, yo escuché un ruido, un bruit, ¿cómo diría Rocío?
¿Me escucha, Rocío? Es que a veces a Rocío le falla el sonido. Sí, sí, ¿me escucha? Perdón. A ver, Rocío, ¿cómo dirías? Yo escuché un ruido. J'ai entendu un bruit. Entendu. Oui, Jamie, yo vendí mi bicicleta, ma bicicleta. J'ai descendu. Vender, vendu. Ah, ¿Cómo? J'ai vendu. J'ai vendu. Oui, Yareli, ma bicicleta. ¿Cómo dirías? Yo defendí, defendu. Defendu mon ami. Defendí a mi amigo. J'ai défendu mon ami. Oui, j'ai défendu mon ami. Alitzel. Oui, yo esperé 15 minutos el autobús. ¿Cómo era esperar, profesora? Attendre. J'ai Aquí está el verbo attendre, esperar. Esto, attendre. attendre. No, acuérdate que si terminan en dre, su participio va a ser en u. ¿De acuerdo? Sí, perdón. J'ai attendu. Oui. J'ai attendu. ¿Cómo? J'ai attendu. J'ai attendu. Oui. Du camión. 15 minutes l'autobus. 15 minutos. ¿Eres Yareli? No, Alitzel. L'autobus. Alitzel. José Alfredo. attendu. A ver, repite. J'ai attendu 15 minutos tu autobús. L'autobus. L'autobús. José Alfredo, ¿cómo dirías? Yo devolví el libro, rendre, el verbo devolver. Devolví el libro, rendre. Sería j'ai rendu. Oui, No, j'ai rendu le livre. ¿De acuerdo? Eric, dime un enunciado que, ahora, un enunciado, ¿cuál sería, Eric? Por ejemplo, j'ai rendu a la biblioteca, j'ai attendu, ¿qué era? ¿Tendré? Esperar. Attendre. J'ai attendu a mi J'ai attendu mon ami. ami. Oui, esperé a mi ¿Cómo amiga. se podría J'ai decir? attendu Yo mon esperé mi ami, comida. oui. Ah, j'ai attendu mon repas, mi comida. Se escribe repas o ma nourriture. Oui. Ah, ok. Ajá. Eh, Ahora, les pongo con amarillo, por favor. Lo amarillo es el imperfecto. Y si saben tú, nous y vous es el imperativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Para repaso, para unos, ¿le estás quedando claro? Ahora sí que no habías venido, Ashley, ¿te está quedando? Sí, por favor, muchas gracias. Bien. Ahora un verbo que es, ahora entonces ya vimos los verbos que terminan en E. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai écouté de la musique, j'ai lavé la voiture, oui, j'ai dansé, j'ai écouté de la musique. Finir. J'ai fini l'examen, j'ai choisi la réponse correcte, oui, etc. Los verbos como répondre, j'ai vendu ma voiture, j'ai attendu. Ahora, este es un verbo prendre de francés 1. ¿Quieren que lo veamos de una vez? ¿Sí? Ahora, vean. Aquí se los puse ya como familias para que les quede claro. Vean el verbo prendre. ¿Cómo dirían yo tomo? ¿Cómo dirías? ¿Alguien falta de hablar? Bueno, Carla, deme por favor el verbo. Si saben prendre, todos los demás se conjugan iguales, nada más le ponen a o la com o la sur, pero todos va a ser. ¿Quieres leerlo por favor? Sí, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, Il prenne. il prend. Singulier prend, pluriel prenne. Observen ahora una cosa, siempre yo, tú, él y ella se van a pronunciar idénticos. Je prends, tu prends, il prend, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Vean cómo aquí ya cambió a partir de nous
¿verdad? Ya perdió la D. Prenom, prené y doble N en ellos y ellas. Por eso se pronuncia prenne. Eric, ¿quieres conjugar el verbo aprender? Acuérdense que uno de los objetivos de francés 2 es que hagan la diferencia entre singulier y pluriel. Por eso estoy haciendo esto. A ver, Eric. Sí, J'apprends. sería Ahora nada más j'apprends. le van a aumentar AP a aprender porque sigue siendo prendre. Sí, a ver, J'apprends, tu apprends, sin la il, S. Acuérdate que sin la S final, pobrecita, nunca se pronuncia. Ni la ENT. ¿De acuerdo? A ver. j'apprends, tu apprends, il prend, elle prend, Apprend. nous apprendons, vous apprenez, il apprend, elles apprend. Apprend. Así aprende. Apprenne. Entonces la D no se pronuncia. J'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. Entonces singulier apprend, pluriel apprenne. Vean qué diferencia, muy poca. Pero hace rato hemos puesto también nous répondons. Bueno, continúa Joseph, Alfredo, el verbo comprender. Nada más le aumentan com y es mismo verbo. A ver, pues Joseph, Alfredo. Sería je comprends, Oui. tu comprends, il comprend, elle comprend, Ujú. nous comprenons, vous comprenez, il comprend, elle comprend. Oui. Passé composé, todos van a terminar en pris. Tomé el avión, j'ai pris l'avion, j'ai appris le passé composé, o yo comprendí, j'ai compris, ¿d'accord? Yareli, el verbo comprender. Quiero que hagan la diferencia entre il comprend y comprenne. A ver. Je comprends, tu comprends, Comprend. comprends. Ujú. Je comprends, tu comprends, il comprend, elle Ujú. comprend, nous comprenons, vous comprenez, Oui. ils comprennent, Comprenne. Connaît. Comprenne. Comprenne. ils comprennent, elles Oui. comprennent. Entonces, plural, prenne, apprenne, comprenne. Passé composé, J'ai compris, oui, j'ai compris, d'accord? J'ai compris. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, tu as compris, oui. il a compris, elle a Ujú. compris, nous avons compris, vous avez compris, ils Ujú. ont compris y elles Oui. sont compris. Très bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya vimos los que terminan en el, j'ai parlé, j'ai fini, j'ai pris l'avion, oui, j'ai répondu. Aquí me faltaría el singulier o el pluriel como los verbos entre. Hay una pequeña, une petite différence. Vean, el verbo bajar, je descends, tu descends, il descend, elle descend. No se oye ninguna D. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. En pluriel sí se pronuncia la D, descende. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Jamie, ¿quieres leer el verbo descender, s'il te plaît? Nada más la diferencia entre descend. ¿Oui? Je descendé, je descend, Descend. je descend, tu descend, il descend, elle Oui. descend, nous descend, Descendons. descendons, et Oui. vous descendez, il descend, Descende. Descende. Hasta la D. Descende. descend, Oui. Descende. Oui. y elle descend. Descende. Rocío, el verbo repondre. Estos dos objetivos, tanto el presente, 2, la terminación del singulier pluriel, y 3, le passé composé. 3 cosas estamos viendo al mismo tiempo, ¿sí? A ver, Rocío. Responder. Je réponds, Oui.
tu répondre, Oui, elle répond, oui. nous répondons, Répondons. vous répondez, Oui. elles répondent. Responde. Vean qué mínima es la diferencia, pero si no lo hacemos, no sabemos si están hablando de él o ellos. ¿De acuerdo? Él o ellos. ¿Sí, Rocío? Bien. A Shelly, el verbo perder. Je perds. Je perds, tu perds, elle perd, Per. nous perdons, Perdón. vous perdez, Perdé. Y lo él. perdons, Perd. Perd. Hasta la D. Perd. ¿Pase composé? j'ai perdu, J'ai perdu. Bueno, aquí vemos ya, hasta aquí vamos bien la diferencia entre passé composé y présent. ¿Les está quedando más claro ahora? ¿A Shelly te está quedando más claro? sí, profe. Rocío, ¿te está quedando más claro? Sí, profesora. Bien. Ya para nada más vamos a ver otros que son muy usados. Si les parece que les ponga presente y después passé composé, ¿sí? Ahora, estos verbos son los que ustedes ya conocen muy bien, que son los verbos que terminan en ire, como faire, dire, écrire, lire, traduire, etc. Aquí, bueno, yo, tú, él y ella es lo mismo, ¿verdad? Como decían yo hago, ¿cómo dirían yo hago? ¿Cómo? Je fais. ¿Cómo dirías? Yo hago. ¿Cómo dirían yo hago? Je fais. Acuérdense que nunca se va a oír más que la S en ningún verbo, yo, tú, él y ella. Siempre van a hacer la pronunciación igual. Je fais, je dis, j'écris, je lis, je traduis. Son verbos del primer grupo, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, verbos que desde francés uno lo saben. ¿Cómo dirías entonces cómo me lo pronunciarías entonces? ¿A quién le toca? ¿Ya pronunciaste verbos? Diego, ¿no estás? Christopher, a ver el verbo, Christopher, el verbo hacer. Yeah, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, Buffet. ils font, Buffet. vous faites, Oui. vous faites, ils font, elles font. Generalmente estos verbos van a terminar en IT. Hoy, a ver si no se me cierra el programa. Entonces, ahorita sí deseo con el celular, ahorita sí. Entonces, vean estos verbos, estos verbos, vean, terminan en IT. Je dis, bueno, vean. Nu, acuérdense, nu, importantísimo que sepan, nu. Siempre te los pongo hasta con amarillo, porque nu es el imperfecto, ¿sí? Nu va a ser el imperfecto. Ahora, ¿cómo dices yo hice la tarea? ¿Cómo dirías yo hice la tarea? Je fais. ¿Cómo, Christopher? Je fais les devoirs. Je fais les devoirs. Vean que hasta les puse un asterisco, fait, es un verbo que muy irregular. Igual ellos hacen. Pero desde francés 1 dijimos je fais du sport, je fais de la natación, je fais les devoirs, etc. Siempre yo, tú, él y ella. Observen. Por ejemplo, en muchos verbos, si saben yo y nosotros, casi es lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí también dites es un verbo irregular. ¿Quieres leer, por favor, el verbo dire? Carla, por favor. Je dis. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, Vous dites. vous dites, elles dicen. Dis. Acuate ENT. Singular, singulier. Di, pluriel, dis. Di, dis. ¿Oui?
di, dis. ¿Quién falta de decir verbo? Vean, yo dije ite. ¿Cómo dicen yo escribo? ¿Todos ya leyeron? Eric, te toca el verbo escribir. Écrire. Sí, sería j'écris, tu écris, il crie, elle crie, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles Oui, ils écrivent. s'écrivent, ils s'écrivent, ils s'écrivent, elles s'écrivent. Entonces, pronuncia. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit. Repite. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit. Oui. Nous écrivons. Nous écrivons, vous écrivez, Nous écrivons, il écrivait, vous écrivez, ils s'écrivent. ¿Cómo dirías? ils s'écrivent. J'écris, ¿cómo dirías? ¿Perdón? J'écris, yo escribo, j'écris, tu écris, il écrit. Nous, hace la liaison. Nous écrivons, vous écrivez, ils s'écrivent. Ahora fíjate plural, ils s'écrivent, ils disent. Ajá, entonces, Eric. Nous écrivons, vous Oui. écrivez, ils Écrivez. écrivent, elles s'écrivent. Vous écrivez, ils écrivent. ¿De acuerdo? Estos verbos son muy usados, pero por eso tenemos que usar. Vean cómo en general terminan en it. Ajá. José Alfredo, el verbo leer. ¿Cómo dirías yo leo, tú lees, él lees? ¿Cómo diría? Yo leo, je lis. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, Nous lisons, oui. il lisait, Nous lisons, vous lisez, il lise. Il lise. Passé composé es de los que no terminan en it, sino en lu. J'ai lu. ¿De acuerdo? J'ai lu. Ajá. Entonces, importante que se recuerden de esto. Hasta Profesora, aquí, esto es un repaso de lo que, perdón. una duda, ¿por qué lir termina en lu y fe no termina en lu? Ah, pues es una excepción. Ah, ok. Acuérdate que en francés muchos van a ser excepciones. Por ejemplo, tú dices todos los verbos que terminan en ir, le quito la i, pero viene je suis venu. Cambió. ¿De acuerdo? ¿Qué te tienes que aprender? Las excepciones. ¿Sí? Es excepción. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Esto es un repaso de lo que hemos visto en las últimas clases, pero importante para que se recuerden. Ahora, el auxiliar avoir, participio u y être, été. Aquí ya vimos que el passé composé, vemos el auxiliar avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles sont. ¿Cómo dirías yo estuve? Ahora sí, Jamie, ¿cómo dirías yo estuve en Cuernavaca? J'ai été. ¿Cómo dirías, Jamie? J'ai été A Cuernavaca. a ¿De Cuernavaca. acuerdo? ¿Cómo dirías, Gaby, Fernanda? ¿Cómo dirías yo estuve enferma, malade? J'ai été malade. malade, oui. ¿Cómo dirías, José Alfredo, con el verbo être? ¿Dónde estuviste? J'ai été, por ejemplo, yo estuve feliz. J'ai été heureux, j'étais content, oui. Estuve sorprendido, j'ai été surpris. ¿Cómo dirías, José Alfredo? j'ai été surpris, Oui, j'ai été surpris. Eric, qu'est-ce que tu utilises l'auxiliaire être? J'ai été à la bibliothèque. J'ai été, yo estuve. ¿Cómo dirías? Tuve un amigo francés, Eric. El J'ai verbo avoir dirías eu. ¿Cómo eu, dirías? j'ai eu J'ai eu, un oui. ami français. J'ai eu un ami français. Très bien. ¿Cómo dirías? ¿Quién falta de hablar? A Shelly. Estuve en Cuernavaca, tuve un buen viaje. J'ai eu un bon voyage.
¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías, Ashley? Bon voyage. J'ai été, se tienen que oír tres es. J'ai été. Fíjate bien cómo dicen que a veces con los ruidos. J'ai été. A ver, repite. J'ai été. J'ai été. J'ai été. Tres es. J'ai été. J'ai été, oui. J'ai été. A Cuernavaca. À Cuernavaca. Bon voyage. Y j'ai eu. Tuve. J'ai eu un buen voyage. ¿Sí? Christopher, uno enunciado con être y otro con avoir. Empecé, j'ai été dans la boutique. J'ai été dans la boutique, oui. Devrait ser, Yo tuve. j'ai eu un ami d'Espagne. J'ai eu un ami de España, oui, algo así. Très bien. Bueno, hasta aquí más o menos es lo que hemos visto de los verbos que llevan el auxiliar avoir. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen dudas? Lo estoy repasando porque se los digo, lo repaso y lo repaso y lo repaso porque no saben la cantidad de problemas que tiene la gente con el pase composé. Dicen que es el tema más difícil que hay. ¿Por qué creen que estoy insistiendo mucho en esto? Bien, este es el que sí iba a ver hoy. Los verbos que son de francés 1. Querer, poder, deber. Bueno, hay otros, ¿verdad? Los verbos querer, ¿cómo dirían? Yo quiero. Generalmente todos los verbos que terminan en oír van a terminar en u. ¿Cómo dices? Yo quiero. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. ¿Oui? Vean, aparentemente muy difíciles, pero son iguales, pouvoir y vouloir. Lo único que hay que cambiarle es una V y una P. Yo puedo. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. O ils veulent. ¿Quieres leer, José Alfredo? Por favor, el verbo querer. J'ai vu, tu Je veux. il vu, elle vu, nous voulons, vous voulez, il vous Veulent. voulez, elle vole, Yo quise, j'ai voulu. j'ai voulu. Fíjense bien, j'ai voulu. Eric, el verbo poder, por favor. Sería j'ai pu, Oui, tu peux, il peut, elle oui. peut, nous pouvons, Nous vous pouvons. pouvez, ils Ils peuvent. Hasta la V, peuvent. ils peuvent, elles Así peuvent. compuse, j'ai pu. ¿Cómo dirías? Quise ir a Francia y pude ir. Ahí J'ai voulu. j'ai voulu à France, Aller en France. El segundo aller à verbo France, viene al infinitivo. Pude, j'ai pu, j'ai pu. ¿Y cómo dirías? Yo debí hacer economías. J'ai dû faire des économies. j'ai J'ai dû, dû faire des économies. j'ai Oui, dû faire j'ai cette dû économie. faire des économies. J'ai dû faire des économies. ¿D'accord? Bien. Bueno, pues estos verbos, perdón, en debí le ponemos al acento para que no se confunda con je mange, je fais du football o je mange du gâteau. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vean el verbo que terminan en O y R, van a ser en U. J'ai voulu, j'ai pu, yo supe, j'ai su le passé composé, yo recibí, j'ai reçu une lettre, j'ai dû étudier. Ahora sí, yo veo.
indica en Los labios dos- juntos, beber, j'ai bu. Y como si fuera la F, j'ai vu, yo vi. J'ai bu, j'ai vu. Como si fuera F, pronuncia la V. J'ai vu, oui. J'ai vu Coca-Cola. Como quieras, lo que quieras. Y aquí yo quise, yo pude. J'ai voulu J'ai voulu. pizza. J'ai voulu manger des tacos. Pero no pude, je n'ai pas pu. Como dirías, yo supe. J'ai su. Yo recibí un correo, un mail, un email. J'ai reçu. J'ai reçu email. Oui. Ajá, bien, muy bien. Eric, a ver, 3 enunciados con verbos que terminan en O y R. Sería j'ai voulu, J'ai voulu, oui. j'ai voulu. ¿Cómo dirías? este, Asistir al concierto. Asistir au concert, oui. j'ai- Yo Ye- pude. j'ai- j'ai- J'ai Ay, no pu. encuentro. ¿Dónde está pude? Aquí aquí mira. ¿A poco todo eso es pude? Todo es querer, voulu, poder, querer, voulu, poder, pu, saber, su, recibir, reçu, deber, dû, beber, dû, ver, vu y llover y la plu. J'ai pu a concert. J'ai pu assister au concert, oui. J'ai reçu. J'ai reçu, es con S. Ah. ¿Te acuerdas con cerilla? Es Sí, como sí, S. sí. J'ai J'ai reçu. reçu. Oui, j'ai reçu. J'ai reçu Un correo, un mail. Ajá, un email, un mail. j'ai reçu un paquet. Oui, un paquet, oui, très bien, oui. Eh, ¿Cómo dice bebí tequila? j'ai voulu. Je bu, J'ai con bu labios tequila. juntos. Je bu de la tequila. ¿Oui? ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién quiere hacer otros enunciados? A ver, ¿quién dice yo? Ujú. Bueno, sí les está quedando el passé composé. Ahora sí te quedó claro, Fernanda. Melanie, Sí, profesora. Gaby, ¿te quedó claro? ¿Sí? Asheli, ¿te quedó claro? Miren, lo estoy haciendo porque es importante para ustedes. Ajá. Esto. Bien, ahora les voy a poner un video para que ahora acuérdense bien de esto, muy importante, de veras, si de veras me hacen caso, el passé composé, si saben este passé composé, ya saben el futur composé, el plus que parfait, el futur antérieur, todos los tiempos compuestos, de veras, todos. Son muchas cosas en passé composé, muchas, pero bueno, en los muchos, la cosa. Bien. Aquí ayer les puse los verbos en presente, passé composé, en parfait. Ajá. Bien. Entonces, passé composé. A ver Para mañana me pueden, o mañana sí podemos tener clase y la semana que entra los dejo descansar. ¿Están de acuerdo? Hola a todos. Sí, profesora. De la formación y del uso del famoso passé composé. Como quedaría un vídeo muy largo, he decidido dividir la explicación en 3 partes con sus respectivos vídeos. Empecemos por la primera, la más sencilla. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Pero, ¿qué es el passé composé? El passé composé es un tiempo verbal que se sitúa en el pasado y que indica hechos pasados, desde veremos o casi, o acciones puntuales
que terminan, acuérdense de esto. Pasé con posé, terminaron, estudié, Este tiempo verbal trabajé. equivale a dos tiempos distintos. La forma simple del pretérito perfecto simple, de bailé, salté, y la forma compuesta. Pretérito perfecto compuesto, he cantado, he bailado, he saltado, he reído. Como se sitúa en el pasado, suele ir acompañado de expresiones de tiempo que indican precisamente el pasado. Como por ejemplo, hier, Eso lo vamos a ver mañana, ¿eh? la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, fechas concretas, en 1789, o la expresión il y a un an, il y a une semaine, il y a une année, que podríamos traducir como hace un año, hace un mes, hace una semana. ¿Cómo se forma? Con el sujeto, le sujet, más el auxiliar avoir, être en presente, más participio pasado, le participe passé. Os estaréis preguntando, ¿cómo sé si tengo que utilizar el auxiliar avoir o el auxiliar être? El auxiliar avoir va con la mayoría de verbos, casi todos. En cambio, el auxiliar être solo va con los verbos pronominales y una lista de 14 verbos, pero este auxiliar tiene una peculiaridad. Lo veremos en el próximo vídeo. ¿Y el participio passé cómo se forma? Es muy sencillo. En los verbos que terminan en er, el participio pasado se forma quitando esa terminación y añadiendo e con tilde. De parler, parler. Écoutez, écoutez. Casi todos los verbos que terminan en ir, el Casi. participio pasado se forma quitando la R. Profesora, Sí. ¿será posible que pueda ver este video yo de tarea porque ya tengo otra clase? Ah, sí, sí. Se los pongo mañana. Se los pongo mañana. ¿Sí? Y también nos puede poner el Word que he estado trabajando porque, bueno, no lo veo en el Classroom. Ah, se fue, ¿verdad? Ah, sí. Nos vemos mañana, entonces. ¿Ya les quedó claro el tema? ¿Sí les quedó el tema claro? Sí, maestra. Sí, profesora. Mañana nos vemos. Vayan estudiando lo que vimos hasta ahora, por favor. Mañana lo primero que van a hacer es hablar. ¿Qué es que vous savez faire? ¿D'accord? ¿Sí nos puedes subir el Word que he estado trabajando?